Buenas noches y bienvenidos de nuevo a Teología Sistemática, más bien Fundamentos de la Teología Sistemática. Y bienvenidos los que están viendo por YouTube también. Vamos a orar para iniciar. Señor, te damos gracias por otra oportunidad de estudiar tu palabra y lo que dice acerca de la verdad, las doctrinas hoy acerca de Jesucristo, quién es y qué hizo. Y Señor, de nuevo te pedimos que tú nos des fe para creer, que nos des iluminación de tu Espíritu para que podamos comprender lo que tienes para nosotros. Te pedimos por los estudiantes que no pueden estar con nosotros por enfermedad. También pedimos por los que están viendo en otros países por medio del vídeo. Y te pedimos, Señor, que todos podamos ir aprendiendo más y más acerca de ti. No solamente para tener conocimientos, sino para poner en práctica lo que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Ahora estamos tomando el siguiente paso, y es un paso lógico, porque hace 8 días hablamos de teología, doctrina de Dios, y hablamos de antropología, doctrina del hombre. Y terminamos en una situación negativa, porque vimos que el hombre cayó, el ser humano cayó en pecado, distanciándose de Dios. Entonces ya sabemos algo de quién es Dios y ya sabemos algo de quién es el ser humano. Y sabemos que el ser humano es pecador y vimos que el pecado es desobediencia a la palabra de Dios, a la ley de Dios. Entonces ya tenemos un problema, tenemos un obstáculo, tenemos una situación que no está bien. Entonces aquí entra lógicamente la cristología. En la creación Dios estableció su relación con el ser humano. Al pecar, el hombre rompió su comunión con Dios y la pregunta es, ¿cómo puede restaurar esa relación? Y la respuesta es Cristo. Entonces, ya hemos visto, si vemos toda la Biblia en tres actos de creación, pecado y redención, pues ya hemos visto 2 de los primeros 2 actos, o 2 de los 3 actos. Hemos visto creación, hemos visto pecado, caída, y el resto de la Biblia tiene que ver con redención. ¿Y quién es el Redentor? Pues aquí entra la cristología. La respuesta es Cristo, el tema que vamos a estar viendo el día de hoy. Y normalmente la cristología se subdivide en 2 diferentes áreas. Primero, la persona de Cristo y la obra de Cristo. Persona de Cristo, obra de Cristo. Y vamos a enfocarnos en quién es Cristo, la persona, y la obra de Cristo. Vamos a enfocarnos en lo que se llama su expiación, o sea, vamos a enfocarnos en su muerte. Aunque podríamos también, con un curso más extenso, podríamos hablar de la encarnación, podríamos hablar de su vida, podríamos hablar de sus milagros, de su predicación, podríamos hablar de su resurrección, su ascensión, su regreso. En la escatología vamos a hablar de su regreso, pero vamos a enfocarnos en este curso en su muerte. Primero vamos a ver su persona. Y para hablar de su persona, hasta cierto punto ya vamos a desviarnos un poco y no vamos a estar haciendo estrictamente la teología sistemática. Vamos a entrar en una disciplina prima que es la teología histórica. ¿Por qué? Porque ya tenemos los elementos que necesitamos para la cristología. ¿Cuáles son los elementos? Los elementos que vimos en la doctrina de la Trinidad. ¿Se acuerdan que pasamos buen rato demostrando que la Biblia enseña que el Hijo es Dios? Y sin duda alguna, la Biblia presenta a Jesucristo como un verdadero hombre. Entonces ya tenemos los elementos que necesitamos para hablar de la persona de Cristo.
Ya hemos demostrado desde la Biblia que Jesucristo es hombre, verdadero hombre, y Jesucristo es verdadero Dios. Entonces, ¿quién es? Es hombre y es Dios. Pues, y esta es la persona de Cristo. Pero, obviamente, es una situación complicada porque ¿cómo puede una persona tener dos naturalezas? Una naturaleza completamente divina y una naturaleza completamente humana. Ahí está la problemática de la cristología. Ahí está la pregunta a la cual la Iglesia durante los primeros siglos se dedicaba a contestar. ¿Cómo podemos formular, cómo podemos declarar esta cuestión de una persona con dos naturalezas? Y la forma en la cual vamos a hablar de la cristología, sobre todo la persona de Cristo, es hacer un resumen rápido de algunas herejías de la Iglesia antigua. Herejía. La palabra herejía se utiliza para hablar de una desviación de la doctrina bíblica recibida, afirmada por medio de la Iglesia, por medio de la historia de la Iglesia. Ahora, las herejías al principio se proponen como la verdad. Son herejías desde nuestra perspectiva porque fueron rechazadas por la mayoría de la Iglesia. Entonces fueron identificadas como herejías, pero los que proponían las herejías no decían, pues yo soy hereje, estoy proponiendo una herejía. No, al contrario, estaban diciendo, yo tengo la verdad, y la Iglesia tuvo que responder a su formulación de quién es Cristo, y tuvo que evaluar a la luz de la Biblia si era cierto o no, y luego identificar si era verdad o si era herejía, si era falsedad. Y todo tiene que ver con esta cuestión de una persona y dos naturalezas. La cristología, si podemos identificar la cristología primitiva, podemos acordarnos del famoso ictus hasta la fecha. En las defensas de los carros cristianos encontramos el ictus, encontramos el dibujo muy sencillo con dos curvas del pescado. Y la palabra ictus es la palabra griega de pez. Entonces, los cristianos antiguos, muy temprano, empezaron a utilizar ese símbolo como un símbolo cristiano. Pero era más de un mero símbolo, era también un acróstico. Y un acróstico es cuando tenemos letras y cada letra de la palabra indica una palabra. Y entonces cada letra indica una palabra. Entonces nosotros usamos, estoy tratando de pensar en un ejemplo rápido y no se me ocurre ningún ejemplo. Nosotros usamos muchos iniciales, NFL, o sea, hablando del Super Bowl, NFL es National Football League o algo así. ASAP. ¿Perdón? ASAP. ASAP, as soon as possible. Estoy tratando de pensar en uno en español y no se me ocurre uno, pero usamos estas abreviaciones y estas abreviaciones llegan a ser palabras en sí. Entonces, esta palabra, ictus, es una verdadera palabra y cada letra indica algo. Y tengo aquí en la pantalla lo que significa ictus. Entonces, la primera letra, iota, se ve como I, nuestra I latina, es Jesús. Entonces, el nombre de Jesús. Segunda palabra, qui, indica Cristos. Entonces, Jesús, Cristo. Y luego la tercera palabra es teo, y de teología.
y aquí es de Dios. Entonces está diciendo Jesús, Cristos, de Dios, y luego huios, que es hijo. Entonces de Dios hijo, es decir, hijo de Dios, y luego soter. Y soter, hemos utilizado la palabra soteriología, es de esta palabra soter. Soter es Salvador. Entonces, esta es la cristología de la iglesia primitiva. Con una palabra, ictus, podían resumir quién es Jesús. ¿Quién es esta persona? Es Jesús, es el Cristo, el ungido, es de Dios el Hijo y es el Salvador. Entonces, una cristología, pues sencilla, pero bastante completa, que dice mucho acerca de quién es Jesús. Y en general, la iglesia primitiva estaba dispuesta y contenta con simplemente afirmar estas verdades bíblicas. La realidad de la humanidad de Cristo y la deidad de Cristo, que es humano y es Dios, sin sentir la necesidad de darle mucha definición. Una definición como ictus era suficiente. Simplemente aceptaron la evidencia bíblica sin formular. Tenemos algo interesante porque hubo un gobernante, un político, se llamaba Plinio el Menor. Plinio el Menor. Y Plinio el Menor escribió una carta en 112. Entonces estamos hablando de, si Cristo murió alrededor de 30, estamos hablando de menos de 100 años después de Cristo. Y él escribió una carta describiendo qué hacían los cristianos en sus reuniones públicas. Él escribió: tuvieron el hábito de reunirse en un día fijo antes de que hubiera luz, cuando cantaban un himno a Cristo como a Dios. Entonces, hasta Plinio, este gobernador, reconoció que los cristianos estaban cantando himnos a Cristo como ¿qué? Como a Dios. Entonces, hasta los no cristianos sabían que los cristianos creían en Cristo como divino, como Dios. ¿Y qué pasó? ¿Por qué tenían que hacer otras fórmulas acerca de quién es Cristo? Por las herejías, por las desviaciones que forzaron a la iglesia a ser más y más y más precisa. Encontramos en la misma Biblia una muy temprana desviación. Se llama docetismo. Y aquí tengo en la pantalla docetismo. Docetismo viene de una palabra griega que es dokeo y es la palabra parecer. Y el docetismo enseña que Jesús pareció ser hombre. Se pareció hombre, tenía aspecto de hombre, pero no era verdadero hombre. Es interesante que la primera desviación era una negación no de la divinidad o la deidad de Cristo, sino una desviación o una negación de ¿qué? De su humanidad. Es interesante, esta desviación muy temprana era una negación de su humanidad. Y esta desviación de docetismo era relacionada con una idea dualista que despreciaba la materia y exaltaba el espíritu. Y la idea era, si Cristo es divino, si Cristo es Dios, no puede ensuciarse con materia, no puede ensuciarse con verdadera carne humana. Sería una mezcla de lo exaltado con lo vil. Entonces, lo que hicieron era negar su verdadera humanidad. Y sabemos que es algo muy temprano porque la respuesta de la iglesia está en la misma Biblia.
en 2 de Juan, versículo 7, dice: porque muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Tened cuidado para que no perdáis lo que hemos logrado, sino que recibáis abundante recompensa. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no lo recibáis en casa ni lo saludéis. Entonces, una respuesta muy temprana a una desviación cristológica. Entonces, pueden ver aquí muy temprano que una nueva fórmula fuerza a la iglesia a reaccionar y responder y definir más específicamente lo que creemos. Y esta es la historia de los primeros siglos. Luego, alrededor de 318, hubo un presbítero, un pastor, que se llamaba Arrio, y era de Alejandría en Egipto. Y él causó una controversia que envolvió la iglesia durante los siguientes 60 años, y hasta la fecha hay rastros de su doctrina. Él enseñó que el Hijo no es igual al Padre. En resumen, no es igual al Padre. Él enseñó que el Hijo es una criatura. Él enseñó que como criatura, el Hijo tuvo que haber tenido un principio. Entonces, Él tenía que haber llegado a existir. Entonces, antes no existía y tuvo un principio, empezó a existir. Arrio enseñó que el Hijo no pudo tener verdadero conocimiento del Padre. También que el Hijo era sujeto a cambiar, es decir, era mutable, podría cambiarse, y era sujeto a pecar, aunque no pecó. No pecó en realidad por un gran ejercicio de su propia voluntad. Entonces, pudo haber pecado, pero se esforzó y no pecó. Entonces, era la doctrina de Arrio. Y Arrio llevó consigo una gran porción de la iglesia. Tenía muchos seguidores. Entonces, los cristianos tenían que responder. Y ellos respondieron en el concilio de Nicea, en 325. Y en el concilio de Nicea, ellos formularon un credo. Y en su credo, que ustedes ya han leído, y ustedes han leído la versión posterior de Constantinopla, pero básicamente es la misma declaración. Declararon que el Hijo es de la sustancia del Padre, de la sustancia. Y la palabra sustancia en griego es ousias del Padre. Dice que es Dios verdadero de Dios verdadero. Dice que fue engendrado, no hecho. Dicen que fue consustancial, entonces era de la sustancia del Padre, y luego utiliza una palabra técnica que llegó a ser una palabra muy controvertida. La palabra consustancial es la palabra homoousias, de la misma sustancia del Padre. Y luego agregó anatemas, que son condenaciones, y en los anatemas
condenaron explícitamente algunas de las frases que Arrio afirmaba. Pero ¿por qué el credo que salió de Nicea tenía que utilizar este lenguaje? Por el desafío, por el reto que Arrio había hecho. Entonces, muy bien. Hasta ahora todo resuelto, todo bien, pero no, porque el arrianismo no murió, siguió, y luego otras desviaciones salieron. Entonces tenemos una nueva desviación que se llama apolinarianismo. Apolinarianismo. Y en el apolinarianismo, Apolinario afirmó que el logos divino, el logos eterno, había reemplazado el alma o la mente del hombre Jesús. Entonces la idea de Apolinario era, Jesús era un hombre y que el logos, la palabra divina, había reemplazado su mente. Entonces era un hombre con mente divina, o quizás un hombre con alma divina. Apolinario no pensaba estar diciendo nada equivocado, pensaba estar diciendo que Jesús es hombre y que Jesús es Dios. Todo bien, pero tenían que luchar con esa formulación. Y es una formulación que se llama monofisita. Monofisita. Mono indica ¿qué? Uno, mono. Monofisita, y physis o fusis es la palabra de alma, naturaleza. Entonces, la idea es que Jesús tiene una sola alma, y esa alma es divina. Entonces no tiene alma humana, tiene alma divina. Entonces básicamente lo que tenemos aquí es un tipo de combinación. Tenemos cuerpo humano, pero alma divina. Entonces monofisita es una naturaleza, un alma. Bien, ¿cuál fue la respuesta de la iglesia? La iglesia tuvo otro concilio porque el arrianismo no había muerto y ahora tienen que enfrentarse con apolinarianismo. Entonces, tienen otro concilio que es el concilio de Constantinopla. Y tenían que responder a ataques de varias direcciones. Y otra vez afirmaron lo que habían formulado en Nicea, y ellos modificaron un poquito, clarificaron un poquito el credo de Nicea y produjeron lo que ustedes ya leyeron, el credo niceno-constantinopolitano. Ellos afirmaron la plena divinidad y la plena humanidad de Cristo. Bien, asunto resuelto, ¿no? Adiós a arrianismo, adiós a apolinarianismo. No.